Vamos a explicar de qué manera la comunicación masiva repercute en la literatura, el arte y la cultura. Vamos a empezar primero viendo qué son esos tres temas de la literatura, el arte y la cultura. La literatura, el arte y la cultura son cosas que han estado presentes en la humanidad desde hace muchos años atrás. Estos han sufrido grandes cambios de adaptación y algunos han tenido transformaciones a lo que es el mundo en la actualidad. La literatura, el arte y la cultura son la base del ser humano debido a que en ellas están plasmadas los tiempos pasados del mundo, es decir, cómo era la forma de vida, sus costumbres o cosas que hacían las personas del pasado. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que la literatura, el arte y la cultura son muy importantes para nosotros, debido a que en ellas está la evidencia de cómo fue una vida en el pasado, cómo las personas vivían, las cosas que hacían, sus costumbres y en sí su forma de vida de antes de ellos. Entonces vamos a ver primero. Para entender esto vamos a ver dos ítems, los cuales primero es la globalización. ¿Qué es la globalización? La globalización es un proceso económico, tecnológico, político, social y cultural a escala mundial que consiste en la creciente comunicación e interdependencia de los distintos países del mundo, uniendo sus mercados sociales a través de una serie de transformaciones sociales y políticas que brindan un carácter global. En sí, ¿qué es la globalización? Como la misma palabra lo dice, global, que abarca a todo el mundo. Esto es en distintos aspectos, como aquí lo dice, como puede ser un proceso económico, tecnológico, político, social y cultural. Esto abarca a todo el mundo y quiere decir que esto produce una inclusión de todo el mundo, por ejemplo, digamos en el ámbito de la economía, produce que todo el mundo se adhiera a una misma corriente económica, y entonces en sí, esto es lo que es la globalización, que incluye a todo el mundo, es decir, todo el mundo está presente y se relaciona con la globalización. Aquí podemos ver también dibujo. Entonces vamos a ver siguiente. Comunicación masiva. ¿Qué es la comunicación masiva? La comunicación masiva es la aplicación de los principios de las técnicas de la información sociológicas, políticas y económicas para la difusión de datos vertebrados y estructurados, sistematizados y estatizados dirigidos a grandes conglomerados. ¿Esto qué quiere decir en otras palabras? Esto implica, como la misma palabra lo dice, comunicación masiva. La comunicación, como ya sabemos, la comunicación ha venido teniendo varios cambios y ha llegado a este punto en el cual ya es masiva. Quiere decir que ya hay distintos medios de comunicación, tipos que vamos a ver más adelante, y esta comunicación ya llega a varios rincones del mundo, que ya es global y tiene mucho que ver con la globalización, y es por eso que estamos viendo estos dos ítems que van a explicar cómo repercute en la literatura, la cultura y el arte. En otras palabras, implica el manejo de la información orientada a numerosos sectores de la población, a la nación misma y a los habitantes de otros territorios, es decir, a la sociedad en general, lo que les decía. Aquí están los tipos de medios de comunicación que podemos ver. Hay la edición de libros, prensa escrita, radiodifusión, televisión, cine, internet, multimedia, servicios de red social, otros. Esos son los tipos de medios de comunicación que existen, como nosotros ya conocemos, algunos que son como el periódico, la radio, el noticiero, la televisión, y en estos distintos, hasta en las redes sociales. La literatura. Ahora sí vamos a ver cómo esto repercute primero en la literatura. Vamos a empezar con un aspecto positivo. Brinda enormes oportunidades de difusión de nuevas tendencias literarias, por ejemplo, la publicación de una lista de textos más vendidos en América y Europa han permitido distinguir las condiciones y diferencias en el gusto de cada grupo social. Esto es muy cierto, debido a que la globalización y la comunicación masiva, esto permite que haya, digamos, que la literatura de diferentes lugares, las obras, se salgan a la luz y puedan ser conocidas por la gente. Entonces ahí es cuando existe diferentes gustos, y como siempre va a haber un lado del cual va a ser el beneficiado y el otro el afectado, y va a haber un tipo de gusto y estilo que a la gente le guste más. Cada grupo social, como dice aquí, va a haber una diferencia entre América y Europa. Lo siguiente, los avances tecnológicos han facilitado la publicación de obras que de lo contrario nunca habrían salido a la luz. Esto es muy cierto, ya que podemos ver en la realidad que gracias al internet, la comunicación masiva, todo eso,
es muy fácil que un autor anónimo publique su libro, su obra y sea muy conocido debido a que se difunde de manera rápida en internet. Vamos a ver otro aspecto: se corre el riesgo de uniformizar el gusto y la estética literaria, empobreciendo así la diversidad de expresiones literarias a nivel mundial. Este es un aspecto negativo debido a que es muy cierto que debido a que por esta la globalización, la comunicación masiva, puede existir que todo esto se adhiera toda la gente, todo el gusto se adhiera a una sola corriente literaria, a un solo gusto, uniformizar el gusto, y entonces las otras que van a estar perdiéndose las echa de menos, y entonces ahí es cuando se produce que se va debilitando esta diversidad literaria que existe ahora, ¿no? Entonces esto es lo que pasa. La siguiente: dificultades de comercialización de las obras literarias producidas en la mayoría de países de la región Latinoamérica. Como ya sabemos, el índice de pobreza y de alto es en Latinoamérica, y entonces esto qué quiere decir: que Latinoamérica, a diferencia de Europa y otros países que son potencias, obviamente va a salir afectada o va a hacerse de menos, porque ya que la gente obviamente va a decidir cosas de otros países que están más avanzados, europeos, y entonces las obras literarias que son producidas en la región Latinoamérica no van a tener esa comercialización tan grande como la tienen otras. Vamos a la siguiente. Entonces hemos visto la literatura, vamos a pasar al arte, cómo repercute esto en el arte. Vamos a empezar por la primera: las obras producidas tienen mayor posibilidad de ser conocidas. Esto, como ya les dije antes, gracias a todo esto, la comunicación masiva, la globalización, todas estas obras, es muy fácil que algún autor anónimo publique este tipo de obras y que sea conocido, ¿no? Y que se difunda. Vamos a ver la siguiente: la manera de producir, presentar, consumir y socializar el arte a partir de la globalización de la información iniciaron negociaciones culturales independientemente de la región. Entonces, esto es un gran cambio que se ha dado gracias a la globalización, como aquí dicen, que ya existe una manera diferente de producir, presentar y consumir y socializar el arte, y esto se genera negociaciones como debido a que se produce, ¿no?, esto es rápido, que no es de internet, que se produce que, por ejemplo, tenemos distintas páginas web, distintas plataformas en las cuales podemos hacer compras en línea y todo esto de distintas maneras. Entonces se produce este tipo de negociación. Vamos a ver la siguiente. Se produce una desnivelación de mercados y riquezas. Esto es muy cierto debido a que como en el ámbito de la literatura, el arte también entra en esto, de que va a haber ciertos desniveles en el que unos van a tener mayor ganancia, otros menos, debido al gusto y a distintos factores que influyen en esto. La gran mayoría de países desarrollados gozan de las condiciones necesarias para explotar las capacidades creativas de sus habitantes. Otros, como los subdesarrollados, solo ven florecer a algunos magnates de la creación, pues es una realidad que en un país donde la prioridad de la supervivencia, pues es una realidad que en un país donde la prioridad de la supervivencia, el arte pasa a segundo término. Aquí esto también es algo muy cierto y es algo negativo, ya que hay la diferencia, por ejemplo, acá en Latinoamérica y Europa, que son países muy distintos económicamente, que tienen distinta económica basada, y entonces esto es lo que repercute aquí, que los países que tienen mejor ganancias, mejor estabilidad económica, tienen gente que sí lo ve esto de una manera más accesible, y en cambio otros países como Latinoamérica tienen otras cosas que las consideran más importantes, y es por eso que existen personas que sobresalen no de Latinoamérica sino de otros lugares. Entonces vamos a la siguiente, la cultura. Esta es la última y vamos a ver la primera. Mediante los medios de comunicación se oferta gran cantidad de información, se puede favorecer la reducción de las desigualdades entre sexos y razas, por ejemplo, portales educativos, ebooks, páginas web con información de todo tipo, juegos y actividades, herramientas didácticas online. Primeramente, vamos a la cultura. ¿Qué es la cultura? La cultura es lo que le define a una sociedad, a un grupo, su forma de vida, sus costumbres, sus tradiciones,
cómo vive todo lo que hace y todo lo que pasa a su día a día. Esto es la cultura, lo que lo distingue a un pueblo de otro. Por eso existen diferentes culturas, la diversidad cultural, todo esto. Entonces, ¿cómo esto es lo que quiere decir esto? Es que gracias a todo esto, la comunicación masiva, la globalización, se puede favorecer la reducción de las desigualdades entre sexos y razas. ¿Por qué? Porque ya hay diferentes sociedades que acceden a este tipo de portales, de ebooks, como dice aquí, ebooks, páginas web, todo esto, entonces ya existe una inclusión ya que todos tienen acceso a esto. Vamos a ver la siguiente: la utilización de las nuevas tecnologías y los avanzados medios de comunicación supone también ciertos riesgos. Educación, la defensa y refuerzo de los estereotipos de género, representación de imágenes sexistas y reservas de una programación cotidiana destinada a todo tipo de público, contenidos de riesgo. Esto es un aspecto negativo, ya que como sabemos en internet, todo eso de la red, circula todo tipo de información que puede ser tanto dañina como beneficiable. Es por eso que debe existir un buen uso de internet y cómo usarlo para beneficio y no para mal, que nos genere algo de productivo y no algo que nos achaque. Vamos a ver la siguiente. Los grandes avances de los medios masivos de comunicación han marcado los hábitos de consumo en nuestra sociedad. Esto es verdad, ya que gracias a los medios masivos de comunicación existen distintos tipos de negocio, todo eso, de cómo es de publicidad, todo esto, y que nosotros de cierta manera nos influye. Por ejemplo, las compras en línea, ya no es necesario que una persona vaya a un lugar y compre, sino que haga sus pedidos en línea. Y todo esto entonces, gracias a los medios de comunicación masiva, entonces ha marcado los hábitos de consumo en nuestra sociedad. Y como ya dije, eso de las compras en línea, nos ha cambiado todo esto. Todas estas cosas nos han cambiado nuestra cultura, ya que ha cambiado nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, nuestro diario vivir. Con las cosas que hemos hecho nosotros las están cambiando, como ha sido antes. Ya las cosas están cambiando y están generando algo nuevo.